Vamos a buscar el libro de Apocalipsis capítulo 11, vamos a leerlo, una porción de él solamente. Vamos a tomar esta palabra para hoy ver algunas verdades importantes de la palabra de Dios. Dice Apocalipsis capítulo 11 de esta manera: Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar, y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus y lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Amén. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque aunque sabemos que es una palabra profética que ha de acontecer al final de los tiempos, tú nos la presentas como si fuera historia. Y hoy nosotros tenemos la posibilidad, Señor, por medio del Espíritu Santo, de comprenderla. Ahora te pido yo, Señor, que esta palabra tú bendigas a los que la leemos, a los que la predicamos, pero sobre todo bendice a aquellos que la escuchan y que la ponen por obra en sus vidas. Bendícenos el día de hoy, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Hoy vamos a hablar acerca de los 2 testigos. Los 2 testigos. Hemos leído el texto de Apocalipsis y hay una gran simbología en este pasaje. Este capítulo, que es el capítulo 11, y el capítulo siguiente, el capítulo 12, colocan el estudio de la profecía en un ambiente netamente hebreo. Un escritor cristiano dijo: esta es estrictamente tierra judía. El templo, el arca del pacto, pertenecen a Israel y representan cosas judías. El capítulo 11 se conecta con el capítulo 12 como introducción y explicación. La mujer es símbolo de la nación mesiánica, la hija de Sión. Pero volviendo al capítulo 11, es de destacar que el capítulo 11 empieza hablando de un templo. Se le dijo a Juan, el apóstol que estaba en la isla de Patmos teniendo la visión de los últimos tiempos: levántate y mide el templo, el altar, los que están en él, pero no midas el patio porque ha sido entregado a los gentiles. Piense usted en esto en primer lugar. Hay un templo, y este templo se empieza hablando de él al principio del capítulo 11 y se termina hablando de él al final del capítulo 11. En Apocalipsis 11:19 hay también un templo completo que se muestra que está en el cielo. Los templos terrenales solo son y serán réplicas del templo celestial, hablando del templo que está en la ciudad de Jerusalén. A través de la historia bíblica han habido o se mencionan 5 templos, y el primero es el templo de Salomón. El templo que fue construido por el hijo de David y que se menciona en primer libro de Reyes, capítulo 6, versículo 1. El segundo templo es el templo de Zorobabel, porque el templo de Salomón en el año 586 a.C. fue destruido por Nabucodonosor y su ejército. ¿Por qué razón fue destruido el templo? Porque el pueblo de Dios empezó a adorar a imágenes. Sabemos que Dios es un Dios único. Sabemos que nuestro Dios, Él demanda una adoración exclusiva solamente para Él. El primer mandamiento dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Dios
quiere ser único en nuestra vida. El segundo mandamiento dice, no te harás imágenes, ni las adorarás, ni te postrarás delante de ellas. No te harás imagen de nada de lo que hay en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Así que Dios demanda una adoración exclusiva para Él. Este templo, el templo de Salomón, fue destruido precisamente porque el pueblo de Dios rechazó a Dios. Así que cuando hablamos de un templo, estamos hablando de una relación con Dios. Dios demanda que nosotros seamos posesión exclusiva de Él. Fue destruido este templo, pero tiempo después fue construido nuevamente por Zorobabel, que era uno de los cautivos que estaban en Babilonia. Se menciona en el libro de Esdras, capítulo 3, versículo 12. El templo de Herodes fue empezado a construir en el año 40 antes de Cristo, y hasta el año 17 después de Cristo se terminó su construcción. Es mencionado en Juan capítulo 2, versículo 20. Pero además está el templo del reino milenial, porque el templo de Herodes fue destruido en el año 70 después de Cristo, cuando las tropas de el emperador romano invadieron la ciudad y la destruyeron, y el general Tito destruyó el templo de Jerusalén. Desde ese tiempo, los judíos no tienen un lugar donde adorar. Hay solamente un muro que quedó de ese templo. Jesucristo había profetizado que ese templo sería destruido, como ocurrió en el año 70 después de Cristo. No quedó piedra sobre piedra. ¿Recuerda usted cuando Jesucristo anunció, destruyan este templo y en 3 días lo reedificaré? Pues Él se refería a su cuerpo. Pero con respecto al templo que Herodes mandó construir, que fue el más hermoso de todos los que se construyeron, porque mientras el templo de Salomón estaba recubierto de mármol lujoso, el templo de Herodes estaba recubierto con planchas de oro. Y todo esto fue destruido. Y esto nos indica que no importa cuán hermosos sean los templos, si los que allí adoran no están consagrados a Dios, de nada sirve. Dios desea habitar en templos no hechos de manos humanas. Dios quiere habitar en nuestro corazón. Así que, ¿qué clase de templo somos nosotros? ¿Qué clase de templo es usted? Le pregunto. Dios desea habitar en nuestro corazón. Este templo de Herodes fue destruido. Hoy ya no hay templo en Jerusalén. Hay solamente un muro donde la gente va a lamentar y a llorar sábado tras sábado, año tras año, porque a ellos ya no se les permite construir un templo. Ellos fueron desarraigados, y aunque hoy ocupan el territorio que se conoce como el pueblo de Israel, el lugar donde estaba el templo, hoy hay una mezquita. Pero va a haber otro templo cuando Jesucristo venga a la tierra, en lo que se le conoce como el reino milenial. Porque mire, quiero que piensen esto. Le voy a dar un adelanto de las bendiciones que hay para los que estamos en Cristo. Un día Cristo va a venir a esta tierra que un día le rechazó. Cristo viene pronto por su iglesia, pero Él va a venir a gobernar plenamente en la tierra. No va a tener rivales. Esta tierra que hoy está manchada por el pecado, por la enfermedad, por la muerte, va a ser sanada. Y Jesucristo va a reinar y va a tener como cabeza de su reino a Jerusalén. Y los que creamos en Él vamos a reinar juntamente con Él. ¿Quiere usted vivir, le pregunto, en una tierra donde no hay muerte? ¿Verdad que sí? ¿Quiere usted vivir en una tierra donde no hay enfermedad? Donde no hay injusticia, donde no hay narcotráfico, donde nuestros niños puedan andar por las calles aún a altas horas de la noche sin que les pase nada, donde no haya bestias salvajes que los quieran matar, donde podamos andar por el campo sin preocupación de que un león te intente asesinar, donde no haya más guerras, donde no haya hambruna ni destrucción, donde por supuesto sí vamos a trabajar, porque va a ser un privilegio trabajar en el reino milenial, y es lo que le estoy describiendo. ¿Sabe usted que había un huerto en el principio de la historia que se llamaba el huerto del Edén, y que el hombre a causa de su pecado fue expulsado de él? Pues Cristo, los que estamos en Él, Él nos promete algo parecido a ese huerto, pero mucho superior. Porque en el huerto hubo pecado, pero en el reino milenial de Cristo no va a haber más maldad. Y aquellos que cometan maldad van a ser castigados inmediatamente.
Pero ese templo está para el futuro. En un tiempo en el futuro va a existir ese templo. Se describe en Ezequiel capítulo 40 al capítulo 44. Pero mire, quiero detenerme ahora en esto. Es el templo de la gran tribulación. Usted sabe que un día la iglesia va a desaparecer de la tierra. Entonces se van a desatar 7 años de gran tribulación. 7 años en los cuales el anticristo, que es el enemigo de Dios, va a gobernar sobre la tierra, sobre toda la tierra. Y entonces él va a mandar construir el templo que conocemos como el templo de la gran tribulación. Vayamos a Tesalonicenses capítulo 2, versículos 3 y 4. Porque este anticristo, este personaje que nos menciona la Biblia, va a hacer un pacto con el pueblo de Israel y les va a permitir reconstruir su templo. ¿Sabe usted que a nivel internacional hay miles de millones de dólares destinados para la reconstrucción del templo? ¿Sabe usted que el día de hoy los judíos están trabajando para fabricar vestiduras sacerdotales? Están identificando el ADN de cada tribu de los israelitas para saber quiénes van a servir en el templo de Jerusalén. Están recabando materiales preciosos, reconstruyendo réplicas de todo lo que había en el templo de Jerusalén. Pero ¿sabe qué les falta? ¿Sabe qué les falta? Falta alguien que les permita hacer la paz con los árabes para que ellos puedan reconstruir el templo. Eso es lo único que falta. Usted dirá, ¿qué tiene que ver el templo de Jerusalén conmigo? Yo vivo a más de 8,000 kilómetros de Israel. ¿Qué tiene que ver con nosotros, que somos la raza de bronce, que somos el pueblo mexicano, la gente del color de la tierra? Diría el subcomandante Marcos. ¿Qué tiene que ver con nosotros? Tiene que ver mucho, porque cuando el templo de Jerusalén sea reconstruido, significará que el anticristo ya ha aparecido. Mire, vea usted esto. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2. Y si usted está en ese momento en la tierra, cuidado, porque significa que usted no se fue con la iglesia en el arrebatamiento. Porque Cristo va a venir por su iglesia. Los que hayan muerto creyendo en Cristo van a ser resucitados. El arrebatamiento es algo inminente. El arrebatamiento es un evento que toda la gente se va a dar cuenta de sus efectos. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3 y 4. Mire lo que va a hacer el anticristo. Él va a hacer un tratado de paz entre judíos y entre árabes. Y entonces él un día va a entrar al templo de Jerusalén. Les va a permitir adorar. Pero un día va a acontecer esto que quiero leerle a continuación. Dice de esta manera: nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Es una palabra profética que va a acontecer al final de los tiempos. Va a ser un tratado de paz con ellos, los va a engañar. Y a los 3 años y medio de su gobierno va a entrar al templo de Jerusalén y va a pedir que la gente le adore, que le rindan sacrificios, porque el anticristo es el hijo de Satanás. Entiéndalo usted. Todas las naciones de la tierra le van a rendir el gobierno a este hombre. Mire, lo que usted ve aquí es un plan. Si usted ve allí un lugar que se ve una cúpula en color amarillo, se llama el Domo de la Roca. Ahí está una foto indicándolo. A un lado de ahí hay un terreno disponible que ocupa las mismas dimensiones que el templo de Jerusalén tenía, porque donde está el Domo de la Roca, allí estaba el templo de Jerusalén, precisamente en el centro, y alrededor había una especie de atrio donde la gente se reunía a orar y a alabar a nuestro Dios. Más abajo se ve el muro de los lamentos. ¿Sí lo identifica usted? Hay una foto allí donde la gente está adorando junto al muro de los lamentos. Esa es la ubicación geográfica. No se puede construir más hacia su derecha por esta razón, porque hay otra mezquita donde los árabes, ellos adoran a su Dios Alá. Esta es la mezquita de Al-Aqsa, mientras que se encuentra el templo del monte
o lo que se le conoce como el Domo de la Roca, que es el tercer lugar de adoración para los árabes. Luego de la Meca y Medina en Arabia, es el lugar más venerado por ellos, porque ellos piensan que allí el profeta Mahoma fue elevado a los cielos, ascendió a los cielos. Ellos creen que Mahoma no murió, sino que fue ascendido. Ahora mire, esto se habla en cuanto a la reconstrucción del templo de Jerusalén. Quiero mostrarle esto. Visto desde arriba, esa es la cúpula de la roca. Es un lugar de adoración para los árabes. A un lado hay un terreno. Y entonces va a venir el anticristo y va a decir a los árabes, ¿saben qué? Dejen que los judíos adoren también y que reconstruyan su templo. Y va a suceder esto. Es una superposición de fotos que yo hice. Ahí se va a construir el templo del reino del anticristo. El templo de la gran tribulación, que es el templo al cual se refiere Juan en el capítulo 11 de Apocalipsis. Y este es el contexto histórico de los dos testigos. Apocalipsis capítulo 11, versículo 1, mire lo que dice. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. ¿Qué significa esto? A Juan se le ordena medir el templo. Dios está advirtiendo que este lugar va a ser profanado, que todo lo que ahí se realiza va a ser juzgado. Cuando se mide algo en la Biblia tienen dos propósitos. ¿Cuáles son estos? En primer lugar, para indicar que esto ha sido apartado para el servicio de nuestro Dios. Por ejemplo, el templo milenial, Ezequiel 43. A Ezequiel se le ordenó medir el templo, pero es el templo milenial, el quinto templo. Nosotros estamos en el cuarto templo. Además, cuando se ordena medir algo, es para indicar que se está apartando para la destrucción. Segundo de Samuel capítulo 8 versículo 2, búsquelo conmigo por favor. Segundo libro de Samuel capítulo 8 versículo 2, mire lo que dice. Derrotó también a los de Moab y los midió con cordel, haciéndolos tender por tierra. Y midió 2 cordeles para hacerlos morir y un cordel entero para preservarles la vida. Y fueron los moabitas siervos de David y pagaron tributo. ¿Cuál fue la orden? Los que sean altos van a morir. Los chaparritos les damos la oportunidad de seguir viviendo. ¿Sabe usted por qué? Porque entre los de Moab había gigantes. La gente que medía más de 2 metros sería destruida, para que no fueran un peligro más para el pueblo de Israel, para que no fueran enemigos del pueblo de Dios. Por eso fueron destruidos. Así que un cordel les permitía vivir. 2 cordeles era indicación de que morirían. Cuando se mide algo, es indicando que aquello que ha sido medido va a ser destruido. Se habla aquí de un altar en Apocalipsis capítulo 11. La existencia de este altar implica que va a haber un sacerdocio judío. Va a haber sacerdotes judíos. Ya todo se está preparando incluso el día de hoy. ¿Sabe usted que incluso los judíos han preparado una vaca de color rojo, genéticamente exclusiva para hacer los sacrificios que se tenían que hacer en el templo? El altar del incienso también va a ser medido. ¿Sabe usted por qué? Porque Dios va a evaluar la sinceridad de los que adoran allí. Los seguidores del anticristo no van a alcanzar el criterio divino. Dice aquí, en el versículo 2 de Apocalipsis capítulo 11, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. El patio exterior del templo será dejado para la gente que no es del pueblo de Dios. El anticristo y sus líderes van a hollar el patio exterior. ¿Cuál es la identidad de los 2 testigos? Vayamos al versículo 3 y mire lo que dice. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. 1260 días son 3 años y medio. Entonces Dios va a enviar a 2 hombres que van a predicar teniendo como telón de fondo el templo de Jerusalén. Allí se va a adorar, la gente va a acudir a hacer sacrificios. Y estos 2 hombres van a aparecer. Son 2 hombres enviados por Dios. Mire lo que dice aquí.
Son personajes reales, no son robots, no son el producto de la clonación humana, no son personajes ficticios o simbólicos, son dos personajes reales. El número 2 en la Biblia es el número del testimonio. Deuteronomio capítulo 17, versículo 3 lo dice. Incluso quiero que leamos este pasaje porque Dios es tan justo que Dios, cuando había un juicio, Dios no permitía que una persona fuera enjuiciada solamente por el testimonio de un solo testigo. Mira lo que dice la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 17, versículo 6. Dice de esta manera: por dicho de 2 o de 3 testigos morirá el que hubiere de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. ¿Se fija usted? Dios es tan justo que aún en medio de la maldad que va a haber en la ciudad de Jerusalén, en el templo de Jerusalén, Dios va a enviar a sus testigos a que testifiquen, a que prediquen, a que profeticen contra la gente que está rechazando a Dios. Porque en aquel entonces mucha gente va a acudir al templo solamente por curiosidad, solamente va a acudir con una actitud equivocada, con vanidad, como acontecía cuando Jesucristo acudía al templo. ¿Recuerda usted la ofrenda de la viuda? ¿Recuerda usted que cuando Jesucristo estaba en su última semana, antes de ser crucificado, acudió al templo y había gente que iba a ofrendar? Y mire, en aquel tiempo los ofrenderos en el templo de Jerusalén eran así. ¿Conoce usted las sinfonolas? Son como unos cuernos grandísimos y que entonces tocaban un disco de acetato. Bueno, así eran los ofrenderos. Eran con una especie de cuerno de metal. Se echaban las monedas y sonaban. Entonces mucha gente iba y feriaba, por ejemplo, un billete de 100 por 10 monedas de 10 y las echaba para que hiciera mucho ruido. Entonces cuando la gente veía que hacía mucho ruido, la gente decía: oye, este ofrendó mucho. Y Jesucristo veía lo que la gente echaba. Mire, Dios ve lo que ofrendamos, pero más que la cantidad, Cristo ve la condición, la actitud de nuestro corazón. Mire lo que sucedió. Llegó una viuda que era muy pobre, por cierto. Y entonces ella echó el equivalente, ¿sabe usted a cuánto? A 5 pesos. Echó lo que era todo su sustento. ¿Qué compra usted con 5 pesos? Tal vez 2 panes y un sobrecito de mostaza. Lo que era su sustento, ella lo dio para la obra de Dios. Y Jesucristo le agradó eso. Jesucristo ve la actitud con la que venimos a la iglesia. Jesucristo ve si venimos a criticar. Jesucristo ve si venimos realmente a adorar. Jesucristo ve nuestra necesidad, nuestra enfermedad, nuestra preocupación, nuestra ansiedad. Así que usted es importante para Cristo. La actitud con la que usted viene aquí, la búsqueda que usted viene a hacer aquí, es importante para Él. Y estos hombres van a juzgar las actitudes con las que los hombres vayan al templo. Ahora, ¿quiénes son estos 2 testigos? Primeramente quiero decir quiénes no son, porque hay muchas conjeturas al respecto. ¿Quién piensa usted que son los 2 testigos de Apocalipsis capítulo 11? Le pregunto. Mire, hay quienes afirman esto. En primer lugar, que son las 2 iglesias fieles, Esmirna y Filadelfia. Esmirna aparece en Apocalipsis capítulo 2, versículos del 8 al 11, mientras que Filadelfia aparece en el capítulo 3. Hay quien piensa que son los 2 testamentos, el Antiguo y el Nuevo Testamento, pero los 2 testamentos que están en esta Biblia no pueden morir. Un libro no puede morir, a un libro no lo puedes asesinar, aunque este libro ha sido perseguido durante muchos siglos. No puede ser la iglesia. ¿Sabe usted por qué razón? Porque en este entonces la iglesia ya ha sido arrebatada. La iglesia ya no va a estar en la gran tribulación. Tampoco pueden ser la ley y los evangelios, porque esto nos lleva a algo meramente simbólico y son personajes reales que no se le olvide. Hay quien dice que son Juan Hus y Jerónimo de Praga, 2 mártires de la iglesia cristiana. Aún antes que Lutero existieron estos hombres y murieron por su fe, porque ellos dijeron
La palabra de Dios es la única regla de fe y práctica. Porque ellos dijeron, el Papa no es un hombre que tenga toda la verdad. Solamente Dios tiene toda la verdad. Entonces ellos fueron asesinados. Hay quien dice que son los valdenses y los hugonotes, dos grupos cristianos que hubo en Europa durante la Edad Media y que fueron perseguidos y masacrados por su fe. Hay quien piensa que son el Estado cristiano y la Iglesia cristiana. Yo le pregunto, ¿hay tal cosa como un Estado cristiano? ¿Conoce usted Noruega? ¿Ha escuchado de Noruega últimamente alguno de ustedes? ¿Qué sucedió en Noruega hace 2 semanas? Una masacre. En un campamento de jóvenes llegó un hombre y empezó a disparar a cuentas de una persona por minuto asesinó. Mató casi a 70 personas. Hubo un atentado terrorista en un edificio y 7 personas murieron. O no sé cuántos exactamente. El caso es que casi 100 personas murieron en ese día. ¿Hay un Estado cristiano? Noruega, Suecia, se decían estados cristianos. Pero hoy nos damos cuenta que eso no es cierto. Hoy el mundo se ha secularizado, ha echado a Dios de sus vidas. Mire, no pueden ser el Estado cristiano, mucho menos la iglesia, porque tampoco va a estar. Y durante el gobierno del anticristo, lo que menos va a tener el anticristo es que sea cristiano. La palabra anticristo significa que se opone a todo lo que tenga que ver con Cristo. Hoy hay un espíritu del anticristo, ¿se da cuenta usted? ¿Lo ha pensado? Levántese usted en su trabajo y dígale a la gente, Cristo te ama. ¿Qué le van a decir? Se van a burlar de usted. Entre usted a una sala de chat, por ejemplo, que están muy de moda, y póngase un nick cristiano, dígale, Cristo te ama. La gente inmediatamente va a empezar o a lanzarle maldiciones, o a decirle que está loco, o a burlarse de usted. Los jóvenes, los reto, si hay aquí jóvenes que estudian, a que se levanten en su escuela y que empiecen a leer un capítulo de la palabra de Dios, un evangelio, una historia acerca de Cristo. Los van a tildar de religiosos. Nos damos cuenta que no hay cosa como un Estado cristiano. Lo que hay hoy es el espíritu del anticristo. Tampoco son la palabra y el espíritu. Son 2 personas. Hay quien dice que es la iglesia militante. Una vez más vuelvo a decir, la iglesia va a estar en el cielo en ese entonces. Al considerar la clase de milagros que estos testigos van a hacer, a la luz del Antiguo Testamento podemos identificar quiénes son. Sigamos adelante. En mi opinión, el primer personaje es Elías. ¿Por qué? Porque los 2 testigos hacen la misma clase de milagros hechos por este profeta. Santiago capítulo 5, versículo 17. Le invito a que busque conmigo esta palabra. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Estos hombres van a hacer que también haya sequía sobre la tierra. Más adelante vamos a ver algo acerca de esto. Pero Elías hizo este milagro. Oiga, qué poderoso hombre de Dios. Que él oró a Dios porque vio cómo había tanta maldad en el pueblo de Israel en su tiempo. Oró a Dios y le dijo, Dios, puesto que este pueblo se está apartando de ti y adora a Baal y adora a Acera, y piensan que ellos son los que le dan la lluvia y el fruto del campo, yo te voy a pedir que tú envíes sequía para que el pueblo empiece a buscarte. Dice la palabra de Dios que Dios no hará nada en la tierra sin antes anunciarlo a sus siervos, los profetas. Así que yo le digo a usted una cosa: cuando vienen calamidades a la tierra, es porque Dios está trayendo juicio. ¿Recuerda usted en el 2004 qué fue lo que aconteció en Piedras Negras? Una inundación en Villa de Fuente. Pero después, ¿qué fue lo que ocurrió 2 años después? Un tornado en Villa de Fuente. ¿Por qué Piedras Negras? Es un lugar de narcotráfico, de prostitución. Es un lugar donde hay miseria, donde hay asesinatos. ¿Qué pasó en Celemania? Una explosión donde cientos de personas o decenas de personas murieron.
¿Recuerda usted lo que aconteció? La gente venía de un balneario, hubo un desastre, un tráiler chocó con un automóvil, la gente empezó a ver el desastre y hubo una explosión y mucha gente murió. En Torreón no se desató una guerra, aún más cruenta que la que ha habido aquí en Saltillo, una guerra entre las autoridades y el narcotráfico. ¿No ha acontecido lo mismo en Monclova? Y mire, aún en Saltillo no ha ocurrido algo demasiado grave como para que la gente diga, hay que buscar a Dios. Saltillo pensamos que no nos va a pasar nada, pero hace 2 semanas, hace 10 días, hubo una lluviecita de 1 hora y algunos se estaban ahogando, algunos perdieron sus muebles en sus casas. Así que mire, tenemos que buscar a nuestro Dios. Hoy la gente no quiere saber nada de Dios ni de su Hijo Jesucristo. Tienen que venir desgracias porque el sufrimiento es un megáfono de Dios para una sociedad sorda de Él, que no quieren saber nada de Él. Recuerdo cuando fue el sismo de 1985 en la Ciudad de México, jueves 7:19 de la mañana. El siguiente domingo todos los templos evangélicos estaban llenos. Pero ¿sabe usted que Dios había dicho que iba a enviar una desgracia a la Ciudad de México? Porque en la Ciudad de México había pastores que habían sido martirizados por predicar el Evangelio, porque ahí la gente no quería saber nada de Cristo. Y sabe usted que después de ahí hubo un avivamiento y multitudes se entregaron a Cristo. ¿Por qué Dios tiene que enviar un juicio a la ciudad de Saltillo, que es la capital de Coahuila? ¿Sabe usted por qué? Porque aquí se proclamó hace unos años una ley que permite la unión entre personas del mismo sexo. Por eso, nada más por eso, porque la gente está despreciando a Dios, porque nuestros políticos usan al pueblo evangélico solamente para su conveniencia, para verlos como carne de cañón, para sacar votos de ellos. Y lo tengo que decir, porque es algo que veo en la palabra de Dios. Y Dios rechaza esta falsa religiosidad. Hubo una campaña hace poco tiempo que un día hice alusión a ella, que decía en espectaculares: en Coahuila todos somos hermanos. No todos somos hermanos. Somos hermanos usted y yo que creemos en Jesucristo. Yo no puedo considerarme hermano de políticos corruptos, de líderes religiosos corruptos. Yo no puedo considerarme hermano de narcotraficantes o de sicarios. Por eso Dios tiene que enviar un juicio a este estado. Y que no nos sorprenda que un día ocurra. Yo no soy profeta ni hijo de profeta, pero simplemente veo la lógica del juicio divino. Cuando la gente rechaza a Dios, tiene que venir juicio tarde o temprano. Y es algo que ocurre en instituciones, en gobiernos, en naciones, en ciudades y en personas. Estos hombres tienen el poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía. Nosotros le pedimos a Dios, pero estos hombres le dicen a Dios lo que tiene que hacer. Esa es la gran diferencia entre estos dos testigos y cualquier otro predicador o profeta. Ellos tienen el poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva. Estamos hablando de Elías. Todo judío sabe que antes de que el Mesías venga, primero tiene que venir Elías. Malaquías 3, del 1 al 3, lo dice. De hecho, déjeme leer algún pasaje que esté aquí en Malaquías, capítulo 3, para que usted conozca el antecedente de que los judíos esperan que venga el profeta Elías antes de Jesucristo. La palabra Cristo significa Mesías. La palabra Mesías significa enviado por Dios. Entonces ellos dicen, antes de que venga el enviado por Dios, tiene que venir Elías. Versículo 5 de Malaquías 4. Malaquías 4:5, mire lo que dice. He aquí yo envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. ¿Cuál es el día de Jehová grande y terrible? La gran tribulación. Algunos judíos pensaban en tiempos de Cristo que Juan Bautista era el Elías. Juan 1:21, le preguntaron, ¿eres tú Elías? Y Elías dijo, yo no soy.
Mateo capítulo 11, versículo 14. Porque hubo gente que pensó que en la primera venida de Cristo, Juan el Bautista era Elías. Se confundieron ellos. Pero mire lo que dice Mateo 11, 14. Dice de esta manera: si queréis recibirlo, Él es aquel Elías que había de venir. Es decir, Cristo vino por primera vez hace 2000 años. Cristo se manifestó públicamente a su pueblo. Y la gente decía: ¿quién eres tú? ¿Tú eres el enviado de Dios que tanto hemos esperado? Y entonces Cristo habla acerca de Juan el Bautista. Cristo dice: si ustedes me aceptan a mí como Redentor, como Salvador, como el Mesías enviado de Dios, entonces Juan va a ser Elías. Pero Jesucristo sabía que no lo iban a aceptar. Jesucristo sabía que lo iban a rechazar. Entonces, mira, ocurre esto. Un ángel le dijo a Zacarías, el padre de Juan Bautista, que su hijo iría delante de él, delante de Jesucristo, delante del Mesías, con el espíritu y el poder de Elías. No significa que sería Elías, porque hay quien dice que Elías reencarnó. ¿Han escuchado ustedes de la reencarnación? La Biblia no cree en la reencarnación, Ustedes como creyentes, les invito a que no crean en la reencarnación. Un día les hablaré de este tema. Nosotros creemos en la resurrección. La reencarnación afirma que uno vive en un estadio en el cual uno tiene que purificar su alma, y entonces si tú actuaste bien en esta vida, vas a reencarnar en algo superior, hasta que llegues al nirvana, un estado de encuentro con un Dios impersonal, que es como la materia, donde tú te integres plenamente al universo. Pero si tú actúas mal, cuidado, porque puedes reencarnar en cucaracha, o en gusano, o en perro. Eso es lo que dicen los loqueros de la nueva era, Pero no, cuando dice habla del espíritu y el poder de Elías, se refiere al papel de Elías. Juan el Bautista fue el precursor de Jesucristo. Él fue el anunciador. Él dijo: yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Mire, Elías fue precursor, será también precursor del Mesías. Juan en su primera venida fue precursor. Elías será precursor, como lo afirma Malaquías 4:5, en su segunda venida. Así que Juan Bautista no es Elías. Quiero leer este argumento nada más. Al haber dos venidas de Cristo, también hay dos precursores. Cristo vino por primera vez. Su primer precursor fue Juan Bautista. Así que ha de venir por segunda vez Cristo. Su segundo precursor será ¿quién? Elías. Si Israel hubiera reconocido y aceptado a Jesucristo como Mesías, entonces Juan habría sido el renombrado profeta. Pero ellos no le recibieron, y Cristo sabía muy bien que ellos le rechazarían. Mateo 17:12, mire lo que dice. Mateo 17:12 dice: mas os digo que Elías ya vino, y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Cristo sabía que ellos no reconocerían su gobierno, su persona. La persona más importante de la historia de la humanidad estaba frente a ellos y la rechazaron. Entonces Cristo dice: ustedes me van a rechazar a mí, como rechazaron a Juan el Bautista. Le hicieron todo lo que quisieron. Hay quienes afirman que Enoc y Elías tienen que ser los dos testigos. ¿Por qué razón? Dice Hebreos 9:27: está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Pero ¿sabe usted que Enoc, el personaje del Antiguo Testamento, él no murió? ¿Lo sabía usted? Y que el otro personaje de la Biblia que no murió es precisamente el profeta Elías. Ambos fueron arrebatados con Dios. Elías fue llevado en un torbellino. Enoc caminó con Dios y se lo llevó Dios, y nunca más volvieron a saber de él. Ambos eran profetas. Ambos no murieron. Entonces la gente dice: todos los seres humanos tenemos que morir. Pero si nos dejamos llevar por esta lógica, porque ellos piensan, los que afirman esta creencia, que estos dos hombres tienen que regresar para morir como todos los demás hombres. Pero si nos dejamos llevar por esta lógica, mira, entonces pensemos en esto. Quiero que piense usted en esto.
Cuando Cristo venga por la iglesia, los que estén vivos no vamos a morir. Si llegamos a tener el privilegio de disfrutar del arrebatamiento, no necesariamente todos los hombres tienen que morir. Si Cristo viniera hoy por nosotros, yo espero que este templo se quedaría vacío, porque nos hemos ido a su presencia. Así que no todos los hombres van a morir. Esa no es regla para decir que Elías y Enoc serán los dos testigos. J. Vernon McGee, que es un renombrado profesor de Biblia, que yo desde los 6 años lo escuchaba este hombre, él sugiere que el otro testigo es Juan el Bautista, cuyo mensaje y estilo de vida eran similares al de Elías. La realidad es esta: no podemos nosotros hacer un dogma de esto, pero uno de los dos testigos tiene que ser Elías. De eso estoy 100% seguro, porque Malaquías 4:5 lo afirma. ¿Quién es el otro testigo? En mi opinión es Moisés, y lo voy a demostrar, porque Moisés hizo la segunda mitad de los milagros que Apocalipsis describe. Mire, él convirtió las aguas en sangre y trajo sobre Egipto las plagas que devastaron a dicha nación. Estos dos testigos en Apocalipsis capítulo 11 van a traer plagas sobre la tierra, van a hacer que el agua se convierta en sangre, no que el agua se contamine con bacterias, que se convierta literalmente en sangre. ¿Conoce usted la sangre? ¿La ha probado alguna vez? ¿La ha olido? Hay quien dice que la sangre huele a hierro, otros dicen que huele a pescado, otros dicen que cuando se echa a perder la sangre, sobre todo en altas concentraciones, huele a perro muerto. El cuerpo de Moisés no se sabe dónde fue sepultado. Judas 9 menciona que el arcángel Miguel peleaba con Satanás por el cuerpo de Moisés. ¿Sabe usted por qué? ¿Sabe usted por qué peleaba Satanás por el cuerpo de Moisés? ¿Qué podría haber hecho Satanás si tuviera posesión del cuerpo de Moisés? ¿Sabe usted que Moisés es el personaje más venerado por el pueblo de Israel? Para ellos es más importante Moisés que el Jesús histórico que ellos conocen en los evangelios. Es el profeta más grande que ha existido para ellos. Así que Satanás peleaba por el cuerpo de Moisés, porque si él lo tuviera, hubiera podido tomar ese cuerpo y de alguna manera con su poder satánico darle vida, y al pueblo de Israel confundirlo y llevarlo a la idolatría. Porque el pueblo de Israel lloró por Moisés durante 40 días. Era tanta la veneración, el respeto, el amor que sentían por su líder, que así le lloraron. Pero hasta el día de hoy no se sabe dónde está el cuerpo de Moisés. Dios quería evitar que fuera objeto de culto el cuerpo de este gran hombre de Dios. Mire, la realidad es esta. La gran tribulación en la Biblia, en Jeremías 37, se le conoce como el tiempo de angustia para Jacob. Al principio de esta predicación le dije que cuando veíamos Apocalipsis 11, estamos hablando del pueblo judío en especial. La atención de Dios se centra sobre su pueblo. Estamos en el tiempo de angustia para Jacob. La aparición de los dos testigos es un evento netamente judío. La iglesia ya ha sido arrebatada. No tiene nada que ver con esto. Así que, en mi opinión, son Elías y Moisés. Mire, estos hombres aparecen por un tiempo determinado, 1260 días. Apocalipsis 3:11 lo dice. Después serán martirizados a la mitad del reino del anticristo, a la mitad de la gran tribulación. Ahora ellos, ¿cómo es su apariencia? Ellos visten ropas ásperas o cilicio. Apocalipsis 11:3 lo dice. ¿Qué es el cilicio? Los vestidos de cilicio eran hechos con piel de camello o con piel de cabra. Eran telas ásperas que se portaban en señal de luto y de tristeza personal. Mire, el cilicio indicaba que había sufrimiento por alguna causa. En este caso ellos portarán cilicio. Ellos no llevarán ropa de marca, ni estarán a la moda, ni llevarán trajes lujosos. Llevarán vestimentas rudas. Y la gente, al ver su aspecto, la gente los va a rechazar. ¿Sabe usted que a la iglesia no se le ordena el uso de cilicio?
A nosotros se nos pide que tengamos un corazón dispuesto a buscar a nuestro Dios. Que quebrantemos nuestro corazón en su presencia. Yo le pregunto a usted, ¿pecó usted esta semana? ¿Cumplió con su cuota de pecado esta semana? Usted le parecerá extraño lo que estoy diciendo, pero usted sabe que todos los seres humanos pecamos, de alguna o de otra manera. Usted podrá decirme, bueno, yo esta semana no hablé mal de mi prójimo, esta semana yo no le hice mal a nadie, pero ¿qué tal de aquellos que no hemos perdonado? Dice la Biblia que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Así que yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos de ustedes predicaron esta semana al menos a una persona? ¿Cuántos de ustedes repartieron tratados evangelísticos? ¿Cuántos de ustedes perdonaron? ¿Cuántos de ustedes leyeron la Biblia? ¿Cuántos de ustedes ayunaron? ¿Cuántos de ustedes oraron todos los días de la semana? Si fallamos en un punto de la ley, hemos quebrantado todos los demás. Todos nosotros somos pecadores, hermanos. Entonces Dios nos pide que tengamos un corazón quebrantado. Yo le pregunto a usted, ¿cuántos de ustedes confesaron su pecado esta semana? ¿O somos de los que confesamos nuestros pecados cada vez que venimos al culto? ¿Que leemos el Salmo 51 cada domingo en la mañana antes de venir aquí a la iglesia? No. El confesar nuestros pecados es como la respiración. Yo te invito, Willy, deja de respirar por 5 minutos. ¿Qué pasa contigo? Te vas a poner azul, luego te vas a poner tieso y luego te vas a morir, porque te vas a dejar de oxigenar cada célula de tu cuerpo. Es una muerte horrible. Pues mire, es lo mismo con la respiración espiritual. Cuando yo confieso mis pecados, yo exhalo, saco todo lo que hay malo dentro de mí. Así como cuando exhalamos después de respirar, sale el dióxido de carbono, que es un veneno para nuestra sangre. Cuando yo estoy confesando mis pecados, estoy exhalando toda la maldad que hay dentro de mí. ¿Por qué es necesario confesar nuestros pecados, hermanos? Porque dice la Biblia que Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando confiesas tus pecados, Dios te limpia de tu maldad. No eres necio cuando vienes cada vez o cuando en tu casa te arrodillas y pides perdón por tal o cual pecado con el que estás luchando. No eres un necio ni un hipócrita. Eso te lo dice Satanás. Él te dice, ¿para qué estás pidiendo perdón si otra vez vas a volver a fallar? ¿Sabe usted por qué pedimos perdón? No porque seamos hipócritas o religiosos, porque queremos ser limpiados de nuestra maldad. Que la maldad se quite del corazón. Y va a llegar el punto en que Dios te va a dar la victoria. En que Dios te va a dar la estrategia para vencer el pecado y la tentación. Por eso es importante confesar nuestros pecados. Porque si no confiesas tus pecados, te vas a empezar a morir. Vas a empezar a creer que ser cristiano no tiene sentido. Vas a empezar a creer que tú eres un hombre y una mujer que no tienes esperanza. Y ese es el trabajo de Satanás. Hacerte creer que Dios no te ama cuando le fallas. Pero el trabajo mío es enseñarte que Dios te perdona cada vez que te arrodillas y le dices, Señor, perdóname mis pecados. Así como yo perdono a aquellos que me han ofendido a mí también. Porque Dios te pone una condición. Si perdonáis a los hombres todos sus pecados, Dios también os perdonará a ustedes todos sus pecados. Pero mire, estos hombres portan cilicio, que es señal del luto nacional. Ellos están dolidos por la actitud de la gente que actúa, que va al templo. ¿Qué pensaría usted si un día me ve llegar aquí con un saco negro de piel de oveja, de lana, en medio del calorón? Pensaría que estoy loco, ¿verdad? Lo mismo va a pensar la gente de esos hombres cuando los vea con estas vestiduras ásperas, toscas. Pero ellos tienen dolor por su pueblo. ¿Cuándo fue la última vez que usted sintió dolor por su pueblo, por su nación? ¿Cuándo fue la última vez? Yo soy de Tamaulipas. ¿Sabía usted eso?
Y sabe usted que si aquí están las cosas mal, allá está peor. Allá se originó toda la maldad que hoy vemos. Los Zetas, el cártel del Golfo, lo que sucedió en San Fernando, de que esta gente que la asesinaron, los ponían en el suelo a mujeres, a niños, y le dijeron al chofer, pasa sobre ellos con el camión, y él no quería pasar, le dijeron, si no lo haces nosotros lo vamos a hacer y te vamos a matar también a ti, y él pasó el camión sobre ellos y luego lo mataron. Cosas terribles. Y a otros hombres dijeron, ¿quieres vivir? Lucha por tu vida, y los obligaron a enfrentarse con mazos, con palos, hasta que se fueron matando uno a otro, y luego los sepultaron, más de 100 cuerpos, casi 150, en una fosa común. Los que somos de Tamaulipas, ¿cuándo fue la última vez que oramos por nuestra tierra? Lo que usted ha sabido que ha pasado en Coahuila, ¿cuándo fue la última vez que pidió por la paz? Es cierto, hasta yo lo he dicho en una forma que yo mismo a veces me siento que soy muy negativo, estas cosas van a empeorarse. Pero mientras estamos aquí, mientras Cristo no venga, y de hecho la solución es que Cristo venga, la oración del discípulo, el Padre Nuestro, nos invita a orar, vénganos tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. La voluntad de Dios es que nos amemos los unos a los otros, que nos perdonemos. No la voluntad de Dios es este clima de muerte, de inseguridad que se está respirando el día de hoy. Tampoco es la voluntad de Dios que nosotros nos perdamos y que nos vayamos al infierno. Se les identifica simbólicamente, dice la palabra de Dios en Apocalipsis 11:4, son los dos olivos y los dos candelabros que están de pie delante del Dios de la tierra. Son dos olivos, son dos candelabros. Mire, quiero que vea esto. El olivo y el candelabro o el candelero tienen significado para la cultura judía. Ahí está un olivo, frondoso, alto. Los olivos llegan a vivir o llegan a crecer hasta 25 metros de altura. Un olivo de más de 10 metros de altura ha vivido más de 150 años. No son árboles realmente muy grandes. Su altura sí llega a ser considerable, pero lo impresionante es esto. ¿Por qué a estos dos testigos se les relaciona con el olivo? Por esta razón. Los olivos se arraigan en la tierra, no crecen mucho, pero sus raíces, si el olivo mide 10 metros, sus raíces miden 3 veces más. Hasta 30 metros se introducen en la tierra, pero no hacia abajo, sino hacia los lados. Así que este olivo que usted ve tiene aquí como una altura de unos 10 metros, hacia los lados tiene sus raíces, hacia un lado y hacia el otro 30 metros. ¿Qué significa eso? Los olivos permanecen. Una tormenta no los puede derribar. Su tronco es nudoso, es áspero, es fuerte. Ni siquiera el fuego fácilmente los puede destruir. Y el olivo produce aceitunas. Estos dos testigos van a dar fruto espiritual para Dios. Cuando hablamos de la aceituna, irremediablemente tenemos que hablar del aceite de olivo. El aceite de olivo era usado para llenar la lámpara del templo. Y esta lámpara tiene 7 brazos, ¿sí la está viendo? Isaías 11:2, mire lo que dice. Y reposará sobre él, ¿qué? Espíritu de Jehová. Ese es el brazo que está en medio, representa el Espíritu de Jehová. Y luego los otros 2 brazos que están a los lados representan esto: espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Son los que están hacia los extremos. Como olivos ellos llevan fruto espiritual. Un escritor cristiano dice: los árboles de olivo transpiran aceite. El aceite es símbolo del Espíritu Santo. Los candeleros son portadores de luz. Así tenemos un hermoso cuadro de 2 testigos escogidos, ungidos con el poder del Espíritu Santo, proclamando el mensaje de la luz en medio de un mundo ennegrecido por el pecado. No morirán mientras Dios los proteja, y ellos serán como lumbreras en medio de la oscuridad. Yo le pregunto a usted, ¿es usted un olivo para Dios? Eso también tiene que ver con nosotros. Tú eres un olivo. O vienen las pruebas, las tormentas y fácilmente te derrumban. ¿Das fruto?
¿Has traído otros a Cristo? ¿Les has hablado que en Cristo, les has comentado que en Cristo hay salvación y hay solución a sus problemas? ¿Les has dicho que con Cristo la vida es más llevadera en la presencia de nuestro Dios? ¿Alumbras tú en medio de las tinieblas que hoy se ven? Quiero terminar con esto. Ellos van a brillar en medio de la oscuridad. Van a predicar con denuedo. Van a estar rodeados de tinieblas espirituales. Sentirán indignación al ver el templo de Dios profanado. Y finalmente, están de pie delante del Dios de la tierra como Elías. Elías dijo: vive Jehová delante de cuya presencia estoy. Ellos van a ser fieles a su labor. Van a ser constantes, tenaces, hasta la obstinación en el servicio que desempeñan. Juan 15, versículo 1 dice: yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Tenemos que conectarnos a Dios para dar fruto, hermanos. Y el Padre es el labrador, es el cuidador, el que nos hace crecer, el que nos cuida. Pero mire lo que dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Nosotros, usted y yo, somos los pámpanos, porque cuando yo predico también Dios me está hablando a mí. Y con la palabra de Dios es como si fueran las tijeras del labrador, que tiene que quitar todo aquello que obstaculiza el crecimiento de la vid. Cuando usted viene aquí y escucha la palabra, Dios viene y le poda, le quita malas actitudes. Aquí Dios te dice: ya no puedes seguir con ese pecado, hijo. Te amo de veras, pero no quiero ver tu destrucción. No quiero que te vayas al infierno solamente porque no pudiste vencer ese pecado y esa tentación. Aquí usted viene y Dios le dice a usted, y también me lo dice a mí: quiero que cambies tu manera de pensar. Tengo grandes planes para ti. Tengo una visión para ti. Tú estás viendo lo que ganas. Yo estoy viendo lo que tú puedes ganar. Tú estás viendo tus fracasos. Yo estoy viendo tus victorias cuando te tomas de mi mano. Tú estás viendo tu pecado. Yo estoy viendo el perdón para ti. Tú estás viendo lo que has sufrido. Yo estoy viendo la manera en que te puedo usar para consolar a otros que están sufriendo aún más fuerte de lo que tú has padecido. Y entonces Dios hace su labor de podarnos. Y entonces vamos a dar fruto. Pero para eso hay que estar llenos del Espíritu Santo, hermanos. Hay que estar conectados con Cristo. Hay que ser tenaces, constantes, hasta la obstinación. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Habla de un crecimiento progresivo en cuanto al entender la voluntad de Dios. No basta con pedir, porque a veces no sabemos pedir, dice Santiago. Hay que buscar. Y buscas cuando vienes aquí a la presencia de Dios, porque tenemos que conectarnos con Cristo.